programamos las operaciones donde detenemos las pérdidas en caso de que la operación se vaya en contra del análisis que hicimos, y el take profit es tomar ganancia, o sea que si la operación se cumple con el análisis que hicimos, ese va a ser el punto donde vamos a obtener nuestra ganancia. Entonces, los pips se miden en el cuarto número después del separador de decimal y funciona igual en absolutamente todas las divisas sin importar su tendencia o el precio que tengan. Solamente van a cambiar en estas divisas, en el XAU, XAG y el JPY. Entonces pónganme en el chat qué es XAU, qué es XAG y JPY, porque eso hacía parte de la tarea. Entonces vean que no se las pregunté directamente, pero acá en la presentación les dije que lo íbamos a necesitar. Entonces pónganme en el chat qué es XAU, qué es XAG y qué es JPY. A ver, los leo, muchachos. Pues dicen por acá, XAU es oro. ¿Qué es XAG? XAG me ponen que es plata, y JPY, a ver qué me dicen, qué es el JPY. Me han dicho por acá. Y Miguel Ángel dice, el JPY es el yen japonés. Muy bien, o sea que sí, hicieron la tarea. Felicitaciones, muchachos. Me encanta que estén así de juiciosos. Entonces, solamente en estas divisas, en el oro, en la plata y en el yen japonés, los pips se van a medir en el segundo decimal. Son las únicas excepciones que vamos a tener a la hora de leer los pips. Por curiosidad, como dato les dejo, AU es oro en la tabla periódica, y en la tabla periódica plata es AG. Entonces, para que se acuerden un poquito de las clases de química por allá en 10º y 11 del colegio, que para algo sirve toda esa carajada que le enseñaban a uno los profes por allá. Entonces, vamos a ver unos ejemplos acá, me gusta mostrarles. Entonces, acá tenemos estos pares de divisas, el euro dólar. Entonces, vemos por acá, cuarto decimal, se los puse todos en rojito. Entonces, cuarto decimal, esto es, aquí es donde vamos a medir los pips en el USD CHF. A ver, ¿qué es CHF? Todos esos pares de divisas que tengan por ahí, que no hayamos mencionado, a ver, pónganme en el chat qué significan, qué es CHF, qué es GBP. A ver, los leo, muchachitos, o si no, los saco al tablero. Carmenza dice CHF franco suizo, CHF franco, muy bien, dice por acá Cristian, dicen Pau y Tao, excelente muchachos. ¿Qué es GBP? A ver, ¿qué es GBP? GBP, libra esterlina, libra esterlina. Ah, no, estos muchachos están volando. Entonces, en el par dólar franco, o sea, el USD CHF, tenemos que el 7 nos está marcando que es el contador de pips que tenemos en este par. En el euro GBP, o sea, en el euro libra, el 0 nos marca el cuarto número después del decimal, o sea, en ese número vamos a contar los pips, y acá abajo tenemos las excepciones. Tenemos el par dólar yen, entonces en el yen contamos los pips en el segundo decimal, en el par oro dólar los contamos también en el segundo decimal, y en el par plata dólar los contamos también en el segundo decimal. Entonces, acá a la derecha les tengo un ejemplo real sacado de MetaTrader de unos precios de mercado. Entonces, en la barrita roja están encerrados los cuartos números después de la coma decimal. Esos son los pips. Si ustedes se fijan, que eso es una salvedad que hay que hacer, en MetaTrader 4 siempre utiliza 5 decimales. El quinto decimal, obvio, ¿no? Háganse de cuenta que no existe, no suma, no resta, no va a servir para absolutamente ningún tipo de análisis. Entonces, los pips los vamos a contar siempre en el cuarto decimal. El quinto decimal lo podemos obviar. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? A ver, entonces, silencio administrativo positivo, entonces supongo que no hay dudas. Vamos a proseguir. Entonces, ¿y qué son los pips? Los pips nos sirven para medir el volumen de las pérdidas y ganancias en un trade o en nuestro plan de trading. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros decimos, mi objetivo diario va a ser ganar 20 pips. Entonces metimos una operación, y la operación, maravillosa operación que nos mandó, digamos, el profe Gus, nos tocó 35 pips, o sea que incluso superamos el objetivo que teníamos en nuestro plan de trading. O si de pronto la operación se nos fue en contra y perdimos pips, decimos, por ejemplo, no, perdimos 15 pips porque ese era el stop loss, entonces vamos en menos 15. Eso no quiere decir que tengamos entonces que ponernos a operar a la loca para sacar los 20 pips que queríamos tener en nuestro plan de trading, porque eso se llama trading de venganza, y eso lo único que hace hacer es que nos sobreapalanquemos y que vamos a empezar a tener más pérdidas. ¿Listo? Entonces, el movimiento del precio con los pips es representado con velas japonesas. O sea, esos numeritos, ese movimiento tiene una representación gráfica que se llaman las velas japonesas. ¿Cómo así velas? No, no son las que prendemos ni el 7 ni el 8 de diciembre, ni las que le prendemos a la Virgen por acá
En Semana Santa, no, nada, no es nada de eso. Son unas barras que crecen o disminuyen en tamaño según las variaciones del mercado. Según suban o según bajen, el movimiento de los pips nos va a dejar una huella que nos va a formar estas velas japonesas que tienen varias partes, tienen una anatomía, tienen un precio de apertura, un precio de cierre, el cuerpo, una mecha superior y una mecha inferior. Lo más usual, como lo vamos a encontrar normalmente en las diferentes plataformas de análisis o operación como MetaTrader o los brokers de binarias, es que las velas verdes son alcistas y las velas rojas son bajistas. Sin embargo, queda ya a libertad de cada quien el código de colores que quieran utilizar. Por ejemplo, yo utilizo verde y morado, mis velas verdes son alcistas y mis velas moradas son alcistas. ¿Por qué? Así me gusta. Yo soy loco, entonces cada quien las puede configurar como quiera. Hay gente que las utiliza azul y blanco, azul y negro. Cada quien tiene la libertad de configurarlas. Como dicen por ahí, para gustos los colores. Entonces, las velas japonesas son la parte visible, digamos, la parte tangible, entre comillas, del mercado de Forex y son la base del análisis fundamental, perdón, del análisis técnico. Ahí me disculpan, me equivoqué. Son la base del análisis técnico, que habíamos dicho en la clase anterior, que el análisis técnico es todo lo que representa el análisis de los indicadores, de las estrategias, de las velas japonesas, de las medias móviles, de todas esas cositas. Entonces, las velas japonesas son la estructura principal del análisis técnico. Con su estructura e información se crean diferentes indicadores o diferentes patrones. Es vital conocer los patrones de las velas, entonces yo les había dejado de tarea que se me vieran como el módulo básico de Forex en Mindhub, o los que no tenían Mindhub lo podían buscar en Chip. ¿Para qué? Para ir aprendiendo a conocer los diferentes patrones de las velas japonesas. Entonces, existen tres tipos de velas japonesas. Existen unas velas alcisas, o sea, las verdes, o sea, las que van para arriba, las velas bajistas, que son las rojitas que van hacia abajo, y las velas doji. Existen otro tipo de velas que se llaman las velas Heiken Ashi, que yo las he estado estudiando un poquito los últimos días, pero no las recomiendo para que sean utilizadas por traders novatos, porque su formación es diferente y la información que brindan es totalmente diferente. Entonces vamos a centrar simplemente en las velas japonesas. Se las dejo por acá para que sepan que existen por si en algún momento las llegan a escuchar, pero nos vamos a centrar en velas japonesas. Dice, pregunta por acá Yurita, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, las japonesas son lo que les acabo de decir, las que tienen precio de apertura y cierre, y las velas Heikin Ashi son unas velas que te sacan es promedio de los últimos precios. Entonces, como tal, no tienen como tal una relación entre el precio de apertura y el precio real que te esté mostrando el mercado. Entonces, son más complejas de interpretar. Entonces, por eso, para arrancar, vamos a irnos simplemente con velas japonesas. Entonces, esta es la anatomía de las velas. La mayoría de los dibujitos que van a encontrar por acá, muchachos, son hechos por mí con mucho cariño. Espero que los disfruten y si no los entienden, me dicen patapalos. Entonces, vela verde, tenemos que esto es una vela alcista. Acá vamos a tener un precio de apertura en la parte de abajo porque es una vela alcista, entonces va hacia arriba. Entonces, el precio de apertura está en la parte de abajo y el precio de cierre es el precio en el cual obviamente cerró la vela y esa parte de la mitad, esa parte se llama cuerpo. En las velas bajistas pasa exactamente lo mismo. Hay un precio de apertura que lo tenemos arriba, un cuerpo y un precio de cierre. Estas rayitas que estamos viendo acá arriba y acá abajo se llaman mechas, que es por así decirlo como el rastro que nos va a decir de que el precio en algún momento de la formación de esa vela estuvo por ahí rondando, pero que no tuvo la fuerza suficiente para quedarse en ese punto y el precio volvió a acomodarse dentro del cuerpo de la vela. Y estas chiquitas que tenemos acá en esta parte central de la pantalla se llaman las velas doji. Estas velas como tal no son ni alcistas ni bajistas en su mayoría porque nos indican indecisión del mercado. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que el precio subió, que el precio bajó, pero que se quedó en el mismo punto. Entonces, por eso a esas velas las vamos a llamar unas velas de indecisión, ¿vale? Entonces, vela alcista son las velas verdes, velas bajistas son las velas rojas y las velas dojis son las que tenemos ahí como indecisión. ¿Listo? Eso ahorita lo vamos a ver un poquito más detalladamente. La sucesión de las velas japonesas nos indican las tendencias del mercado, las reversiones o la indecisión del mismo. Entonces tenemos que aprender a identificar muy bien cómo se forman todas estas velas y las diferentes tendencias y ondulaciones que nos van a marcar. Existen dos tipos de tendencias claras, la tendencia alcista o la tendencia bajista. Entonces, por ejemplo, alcista y bajista es el término común que utilizamos todos nosotros
pero si ustedes van a ver a los profes que son un poco más técnicos o van a ver los videos educativos de la plataforma, les van a hablar de un bullish o de un bearish. Bullish es la tendencia alcista y bearish es la tendencia bajista. ¿De dónde salieron esos nombres? Como les decía, las velas japonesas aparecieron en el Japón feudal, una época relativamente romántica y por allá muy mística de esa época aún del Japón, que coincidió con el periodo Tokugawa, pero bueno, no vamos a hablar acá de historia. Entonces, bullish lo pusieron así porque el toro cuando ataca con la cornada, ataca hacia arriba. Entonces, por eso la tendencia alcista la llaman bullish, por el ataque del toro que va hacia arriba, y la tendencia bajista la pusieron bearish, porque el ataque del oso, que es con la garra, va hacia abajo. Entonces, a modo de información, ese es el por qué tienen estos nombres de bullish, de bearish, que también los pueden llamar bull ride o bear ride. ¿Listo? Para que lo tengan ahí como pendiente. Unir todos estos elementos, las velas, las tendencias, la formación de los dojis, nos marcan la fractalidad del mercado, los impulsos y los retrocesos con los que se comporta el mercado, porque la otra forma de representar el mercado de Forex es con un gráfico de líneas muy simple, que eso nos va a marcar la fractalidad del mercado. ¿La fracta qué? Muchachos, no se preocupen, vamos con calma, no hay ningún problema, vamos a pasar a otro lado, ya Chivi les va a explicar, él es el genio del equipo, yo soy solamente la cara bonita. Entonces vamos a pasar a compartir por acá otro lado. Listo, muchachos, bienvenidos al mundo del Paint. Yo amo Paint. Se van a dar cuenta que en muchas de mis clases lo voy a utilizar para literalmente utilizar un pizarrón con todos ustedes. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la formación de las velas. Entonces, yo les decía que las velas japonesas, este bordecito, muy bien, díganme por favor en el chat si logran ver lo que estamos dibujando. Pónganme ahí en el chat si lo ven o no lo ven para ver. Sí, 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 perfecto, listo, muy bien. Entonces, muchachos, esta es la anatomía básica de una vela. Una mechita por acá y otra mecha por acá. Esto es una vela. Como estábamos hablando ahorita con el código de colores, sería una vela alcista, es una vela verde, en donde vamos a sacar diferentes partes. ¿Cómo se forma una vela japonesa? Esto que tenemos acá, este va a ser nuestro precio de apertura del mercado. Uy, bueno, me da su tamaño. Ese va a ser nuestro precio de apertura. O sea, cuando esta vela arrancó a formarse, la vela arrancó en este punto del precio. El precio fue subiendo, 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 subiendo. Llegó incluso a estar en esta parte de acá arriba, que eso es lo que ahorita yo les mostraba, que se llama la mecha superior. Mecha superior significa que este fue el punto más alto donde estuvo el precio, pero no se quedó ahí. El precio se devolvió y probablemente también logró bajar en algún momento hasta esta parte de acá, que esto es lo que llamamos la mecha inferior. ¿Qué nos indica eso? Que la vela cuando arrancó o cuando ya estaba muy avanzada en su formación, el precio retrocedió, llegó hasta acá y nos dejó esta huella, pero volvió a subir y finalmente se quedó en este precio de cierre, que es el punto donde la vela terminó su formación, el precio de cierre. ¿Cómo quiero que entiendan estas velas, muchachos? Háganse de cuenta que vamos por una carretera destapada, una carretera que no está pavimentada y estamos viendo pasar un carro, ¿cierto? Entonces digamos que el carro va en una loma y al carro arrancó a subir, ¿sí o qué? Pero el carro patinó, se devolvió y nos dejó una huella de las llantas, porque la carretera no está pavimentada, de que el carro se devolvió hasta ahí cuando estuvo intentando arrancar y finalmente logró coger impulso, o sea, el precio logró arrancar a subir y el carrito arrancó a subir la loma, subió, 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 llegó hasta acá, paró, pero obviamente como estaba en una loma, el carro se devolvió un poquito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando el carro se devolvió y finalmente se estacionó, nos dejó esta otra huella con las llantas y esto que tendríamos acá, este fue
todo el recorrido que hizo el carrito. Este fue el recorrido que hizo el precio finalmente y esta es la estructura que nos dejó marcada esta vela cuando se formó. ¿Tenemos claro hasta ahí de cómo se forma una vela, en este caso una vela alcista? Póngame en el chat si entendieron. Sí, sí, entendido, entendido. ¿Dudas por ahí? ¿Preguntas? Que ya saben, chicos, prefiero resolverlas en caliente para que no se me vayan a de pronto a desviar por ahí. Entonces vamos a ver ahora, esto no es, esto sí es. Vamos a ver ahora una Hola, vela bajista. Hola, hola. hola, hola. Yo tengo una pregunta y es Sí. como, ¿para qué nos sirve saber la mecha inferior y la mecha superior? Super, Laura. Esa pregunta la vamos a resolver ahorita que hablemos de los dojis. Danos un segundito, no te nos adelantes. No me hagas spam en la clase, por favor. Ya vamos para allá. Entonces, acá tenemos una vela bajista, pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener acá el precio de apertura, ya no va a estar por acá abajo, sino arriba, sino el precio arrancó por acá. La vela probablemente cuando arrancó tuvo intención de subir hasta este punto, pero no le dio el impulso y simplemente comenzó a bajar, bajó, 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 bajó hasta este punto de acá, pero se devolvió un poquitín y nos cerró acá. Nos tuvo este precio de cierre. ¿Sí o qué? Entonces, tiene exactamente las mismas partes de la vela japonesa alcista, es simplemente que va en el sentido contrario de la tendencia. Ahora, ¿qué sucede con las velas doji? Vamos a poner la vela doji por acá. Vela doji, acá. Yo las pongo negritas, muchachos, porque quiero pues como resaltar con poniendo el doji negrito o grisecito, es como marcar una indecisión. Sin embargo, cuando vamos a ver el mercado, los dojis no salen negritos, salen usualmente o verdes o rojos, porque aunque el precio no se movió prácticamente durante toda la formación de la vela, sí iba en una tendencia. Entonces puede que el doji nos quede o verde o rojo según la tendencia que tuviera el mercado en ese momento. Tiene que ser pues que no se haya movido absolutamente nada, cosa que pasa muy rara vez en el mercado, como para que literalmente se vea una lineecita gris sin mecha arriba y abajo, pero usualmente el doji nos va a tener el color de la tendencia que venía marcando. ¿O gris? Sí. Por ejemplo, en MetaTrader, cuando el precio se ve quieto, queda absolutamente quieto, se marca una rayita gris que nos indica que fue una vela de completa indecisión, que el mercado ni siquiera subió o bajó. Entonces, en MetaTrader, si de pronto tenemos ahorita la chance, lo vamos a ver. Entonces, el doji es una vela que se caracteriza porque no tiene cuerpo, indicándonos que el precio no se movió en respecto a su punto de apertura y cierre, que probablemente en algún momento de su formación bajó y subió, pero que se quedó exactamente en el punto donde comenzó. Entonces, esta vela llamada doji, es una vela que nos va a marcar indecisión, indecisión en el mercado. Eso representan las velas doji. Cuando veamos los patrones de velas más adelante en la próxima clase, vamos a ver que hay velas doji que tienen múltiples nombres. Entonces, estrella de la noche, estrella de la mañana, doji lápida, doji libélula. ¿Qué me interesa a mí? Si quieren ser técnicos y aprendérselos, maravilloso. Pero, ¿qué me interesa a mí? Que entiendan que el doji nos va a marcar una indecisión en el mercado. Esto es la representación perfecta de la batalla entre compradores y vendedores. Acá los compradores intentaron que el precio pudiera, pero no les dio. Y después los vendedores intentaron que el precio bajara, pero tampoco les dio y el precio quedó exactamente igual. Entonces, vamos a responder la pregunta que nos acaba de hacer Laura. Entonces, vengan, puedo borrar por acá. Tomaron apuntes, tomaron fotitos, puedo borrar esto de las velitas. Lo que lo tienen claro para borrarlo. Pónganme por ahí en el chat que no alcanzo a verlos. Sí, sí, claro, muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Supongamos, chicos, que tenemos una tendencia de velas bajistas. Entonces vamos a marcar una secuencia de velas rojitas. Tenemos una tendencia bajista por acá, muy bonita. Por
acá ya nos marca una velita como que ya la tendencia no va tan fuerte, y aquí nos vamos a encontrar un doji. Y los dojis usualmente no tienen la mecha igualita tanto para arriba como para abajo, es raro que eso pase. Estos dojis, vamos a pintarlos para que se vean, que si son velitas bajistas, que no les estoy diciendo mentiras. Cada velita tiene sus mechas, unas más grandes que otras. Hay otras que puede que solamente tengan una mecha inferior, o sea que el precio nunca intentó subir en esa velita. Y nos vamos a encontrar este doji. Usualmente lo que nos encontramos al final de las tendencias son dojis de este tipo. ¿Qué es lo importante de esta mecha? Entonces, para responderle a Laura y para contarle a todos, la vamos a remarcar acá. Esa mecha grandota de abajo me va a marcar algo que en el mercado se va a llamar un interés, un interés comprador. ¿Cómo así que interés comprador? Significa que el precio en algún momento bajó hasta acá, pero no le dio para mantenerse en ese punto y subió todo este recorrido de la vela. Eso significa que en este punto, que en esta vela, la batalla comenzaron a ganarla los compradores, que ya los vendedores no tenían tanta fuerza, no tenían tanta importancia sobre el mercado. Entonces, esta velita nos marca que esta mecha grandota de acá abajo nos tiene un interés comprador. Entonces, es muy posible que la tendencia que vamos a encontrar después, que lo que encontremos después, vaya a ser una vela alcista que nos marque que el mercado se nos va a ir completamente hacia arriba. A ver, por acá tengo una pregunta, nos dice Miguel. ¿El doji solo se presenta en M1? Porque también puede ser dependiendo del periodo de tiempo que se mire, ¿no? Listo, bueno. Entonces, Miguel, súper importante tu pregunta y eso nos da paso para contarles algo importante sobre las velas. Chicos, entonces, Miguel, voy a puntualizar algo y ya respondo tu pregunta. Las velas japonesas, ¿cuánto duran? Las velas japonesas duran, depende de la temporalidad en la que tú las estés analizando. Pueden ser velas a 1 minuto, a 5 minutos, a 15, a 30, a 1 hora, a 4 horas. Entonces, una vela se va a formar de acuerdo a la cantidad de tiempo que tú la estés analizando. Entonces, supongamos que acá estamos analizando en velas a 1 minuto. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. ¿Sí cuenta bien? Sí, tenemos 8 velas. O sea que acá en este espacio de tiempo analizamos 8 minutos del mercado, ¿cierto? Si estuviéramos analizando en velas a 5 minutos, acá habríamos analizado 40 minutos del mercado. Entonces, Miguel, para responderte, el doji se presenta en cualquier temporalidad. Tú puedes incluso mirar, si ahorita tenemos de pronto un poquito de tiempo, les muestro algo en el MetaTrader que ahí también les quiero como ir introduciendo de cómo se ve el mercado. También podemos encontrar velas dojis incluso en temporalidades de hasta 1 y 4 horas. ¿Qué significa? Que el precio durante esas 4 horas fluctuó muchísimo, pero que se quedó exactamente en el punto donde estaba. Entonces, en temporalidades incluso tan altas, también, Miguel, podemos encontrar velas doji. Es mucho más frecuente encontrarlas en temporalidades bajas de 1 y 5 minutos, porque son espacios muy breves del mercado donde puede que el precio no se esté moviendo o porque de pronto las bolsas están cerradas o el mercado esté cerrado durante ese tiempo. Entonces, por ejemplo, en la tarde es muy frecuente que eso pase en mercados muy tipo por las tardes. Entonces, en temporalidades de 1 y 5 minutos es muy frecuente encontrarnos los dojis, pero en temporalidades altas, cuando estamos haciendo análisis un poquito más complejos, también las podemos encontrar, Miguel. Vale, ¿te quedó claro? Bueno, cuéntame por ahí si lo lograste entender. Listo, súper, entendido. Entonces, chicos, este interés comprador, revolviendo como recapitulando lo que estamos hablando, este interés comprador nos indica que la batalla, como ese pulso entre compradores y vendedores, en este momento, a partir de esta vela, lo están ganando los compradores. Entonces, por eso los dojis nos marcan un patrón de reversión. Entonces, acá también estamos contestando a Lau, que ahorita nos preguntaba cuál es la importancia de estas mechas en el mercado. Entonces, esto es batalla entre compradores y vendedores, y cuando tenemos estas mechas tan largas, a favor de la tendencia, significa que los compradores o los vendedores comenzaron a ganar esa pelea entre las dos tendencias. Si tuviéramos esto al contrario, por ejemplo, acá tuviéramos otra secuencia de velas, otra secuencia de velas, y aquí nos encontráramos, por ejemplo, otro doji, un doji verdecito,
lo encontráramos de esta manera, estaríamos hablando exactamente de lo mismo, de que esta mecha gigante de acá arriba nos va a hablar de un interés, no un interés comprador, sino que nos va a estar hablando de un interés, a ver, escribamos bien, de un interés vendedor. ¿Qué significa? Que en este punto la batalla por el mercado la están ganando ya los vendedores. ¿Y eso qué nos quiere hablar? ¿Eso qué nos quiere decir? Que muy probablemente la siguiente vela que vamos a encontrar es una vela roja, una vela bajista, y eso nos va a marcar que el mercado se nos va nuevamente a desplomar, ¿vale? Entonces, eso es básico, eso es fundamental que lo vayamos conociendo. La otra próxima clase, dentro de una semana, vamos a hablar de los diferentes patrones de velas que podemos encontrar en el mercado. Entonces, esto es lo que nos podemos encontrar cuando comenzamos a ver estas velitas dojis. ¿Que hay otros patrones de reversión? Sí. Entonces, les adelanto. Siempre que encontremos una vela bajista, doji, y una vela alcista, eso se llama patrón de reversión. Vamos a ponerlo por acá. Esto, corremos esto por acá, para que un poquitico de ordenar esto. Ya sabemos, esto se llama interés vendedor, y esto que tenemos acá pues va a formar, esto se va a llamar un patrón de reversión. ¿Por qué patrón de reversión? El nombre lo indica muy fácil, porque nos va a marcar que el mercado va a comenzar a revertirse. Patrón de reversión. Entonces, vela, doji, vela, nos marca un patrón de reversión. Vela alcista, doji bajista, eso es un patrón de reversión. Eso casi que juradito, el mercado se va a devolver. Ahorita yo les hablaba de que el mercado, de que estos retrocesos, de que estos impulsos nos van a marcar en el mercado algo que se llama fractalidad. ¿Qué es fractalidad? Eso no es más, muchachos, que un montón de rayitas de sub y baje, de un pa' allí para acá, de un valle y venga, como usted le quiera decir. Eso, el nombre, en realidad es lo de menos, pero sí quiero que sepan que esa vaina se llama un fractal. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a ver de una forma más simplificada el mercado, todo este montón de velas, ¿cómo lo resumiríamos? Lo resumiríamos con una línea que conecta todas las velas, una línea que baja, una línea que sube y otra línea que viene por acá bajándose. Listo. En Forex, en trading, muchachos, esas líneas se llaman fractales. ¿Cómo así? Vamos a ver eso un poquito más a profundidad. Puedo borrar ya eso que habíamos escrito por acá, lo tenemos claro. Pónganme ahí en el chat si ya lo podemos borrar y si ya le tomaron de pronto fotico o apunte. Ah, bueno, pregunta. Lau, ¿te quedó claro la importancia de las mechas, sobre todo en los dojis para los patrones de reversión? Que no te había preguntado. Sí, sí, muchas gracias. Listo, súper. Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a hablar, a poner por acá lo que se llama fractalidad del mercado Forex, para que lo podamos entender. Entonces, como decían en el colegio, letra mayúscula sostenida con rojo y retenido, fractalidad del mercado. ¿Qué es fractalidad, muchachos? Uno siempre ha escuchado ese nombre como muy raro, como muy técnico, como muy matemático. Uno dice, pues madre, me rasco la cabeza, pasemos la página. Pero no se compliquen, eso es una vaina muy sencilla. En Forex, los fractales son movimientos, son tendencias que están marcados por los impulsos y por los retrocesos del mercado. ¿Qué es un impulso y un retroceso? Es muy fácil. Impulso es cuando el mercado va hacia arriba y retroceso es cuando el mercado va bajando. Entonces, nuevamente, vamos a ponerlo por acá. Vamos a dibujar, por ejemplo, una tendencia bajista. Tenemos acá, el precio viene bajando, nos hace retrocesos, nos hace impulsos, pero como estamos en una tendencia bajista, los retrocesos van a ser más fuertes que los impulsos. Por acá tenemos otro impulso y finalmente otro retroceso. Estos chicos
Esto es la fractalidad del mercado. Así se ve representando el mercado en un gráfico de líneas. Entonces, estos impulsos y retrocesos que me están marcando acá pueden ser impulsos y retrocesos bajistas o impulsos y retrocesos alcistas. Ay, perdón. Ah, entonces, acá tenemos un impulso y retroceso bajista y un impulso y retroceso alcista. ¿Sí o qué? Esto que estamos viendo acá, tanto esto, ahí se ve muy feo, pongámosle otro colorcito. Esto que estamos viendo acá y esto que estamos viendo acá, ambas cositas se llaman un fractal en formación. ¿Cómo así que un fractal en formación? Nombre, eso se llama un fractal en formación. ¿Cómo así que fractal en formación? Sí, muchachos, esto lo que está haciendo es anticiparnos un movimiento del mercado, un movimiento fuerte. Háganse de cuenta, imagínense al mercado como una persona que está respirando, que está tomando aire. Acá, ¿qué está pasando? Supongamos en esa tendencia alcista que vemos acá a la derecha. El mercado está tomando aire, toma aire, bota un poquito, toma aire y va a llegar el punto en el que el mercado va a tomar demasiado aire y él tiene que respirar, él tiene que botarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado nos va a terminar de formar el fractal. Entonces, acá tenemos un fractal en formación, pero el mercado después de tantos impulsos y retrocesos nos va a hacer un movimiento fuerte hacia abajo. ¿Para qué? Para respirar, para compensar todo ese precio, toda esa fuerza con la que había subido el mercado. Entonces, esto de acá ya no se llama un fractal en formación, sino que se llama esto. Eso es fractal en formación y esto de acá se va a llamar un fractal completo. ¿Cómo así que fractal completo? Ya se nos formó, ya nos hizo todo el movimiento. Fractal completo. Perfecto. ¿Qué significa? Que el precio respiró, que el precio compensó esta subida grande del precio del mercado que había llegado hasta este punto que tenemos acá. Entonces el mercado que dice, no, yo ya me cansé de subir, yo voy a descansar. El mercado se va a desplomar. Entonces, acá nos estaba formando un fractal muy bonito con impulsos y retrocesos y llega un momento donde, ¡pum!, el mercado se desplomó y nos forma esto que llamamos un fractal completo. Cuando esto no pasa, cuando el mercado sigue en impulsos y retrocesos en una sola tendencia, eso se llama y se va a seguir llamando fractal en formación. ¿Hasta qué? Hasta que nos haga un movimiento como este otro. Entonces, por ejemplo, acá iba bajista, va a llegar un momento en el que el mercado nos va a hacer un movimiento para compensar todo lo que había bajado. En el mercado de Forex, todo lo que sube en algún momento tiene, obligatoriamente, tiene que bajar, que se demora 1, 2, 3 horas, 4, 5 días, pero en algún momento el mercado va a bajar. A ver, tenemos una pregunta. ¿Tiene que alcanzar el precio donde inició? Jaja, Pau, súper esa pregunta. No tiene que alcanzar el precio donde inició. Para que el fractal sea completo, él tiene que recuperar por lo menos el 50%, o sea, por lo menos la mitad de lo que él comenzó a subir. O sea que, por ejemplo, en este ladito derecho que tenemos acá, si el precio hubiera bajado solamente hasta la mitad, o sea, digamos solamente hasta acá, el fractal ahí ya se compensó, ya nos hizo un fractal completo y tranquilamente, después de esto, el precio va a poder seguir subiendo incluso más. Pero que ya el mercado compensó el 50% de este movimiento que nos había hecho acá inicialmente. Listo. Vamos claros hasta ahí, muchachos. ¿Tenemos dudas? ¿Comprendido lo de los fractales? ¿Fácil, difícil o queremos más ejemplos? A ver, cuéntenme, cuéntenme que soy que me enseño. ¿Entendido? ¿Brutal? ¿Claro? ¿Dudas, dudas, inquietudes? Muchachos, en serio, dos cosas. Si no me preguntan es o porque estoy siendo muy claro o porque está quedando demasiado enredado. Entonces, si no me preguntan en serio, me comienzo a preocupar. Ojo con eso, no me hagan asustar, que ya me comienzo a preocupar. Entonces, muchachos, esta
es la última parte, la parte final, de lo que quería contarles de cómo funciona el mercado de Forex. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos ¿qué son los pips? Vimos que los pips son los que nos van a mostrar la formación de las velas japonesas y que las velas japonesas en conjunto nos marcan las tendencias del mercado, que pueden ser alcistas, o sea, los bullish, o tendencias bajistas, o sea, los bearish, ¿cierto? Hicimos una pequeña introducción a lo que es los patrones de reversión, que vimos el patrón de vela bajista, doji alcista, vimos la importancia de los dojis y comenzamos a hablar un poquito de lo que son los fractales o las tendencias en el mercado. A ver, dice por acá. Pregunta Diana, ¿puedes mostrar ejemplos en el mercado real? ¿Cómo sabemos que está al 50% o al menos del punto de inicio para poder decir que ya hizo un fractal completo? ¿Cómo medimos? Muy bien. Susan, súper esa pregunta. Entonces vamos a hacer algo, vamos a irnos a mostrar el mercado real. Vamos a mostrarles Forex. Denme un segundito, les cargo por acá mi MetaTrader y les voy a mostrar. No se me vayan a ir. Esos últimos 10 minuticos de la clase vamos a revisar mercado real. Vamos a ver cómo se comienza a ver el mercado. Entonces, pausar la compartida. Listo. Vamos a compartir mi pantalla de MetaTrader. Listo. Pónganme en el chat, chicos, si están viendo la pantalla de mi MetaTrader. Sí, señor, muy bien. Lo estamos viendo, sí, 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 súper. Entonces voy a ponerles por acá. Vamos a iniciamos la plantilla de estudio. Entonces, ¿por qué la llamé plantilla de estudio? Pueden ver, es una plantilla limpia donde podemos analizar tranquilamente cómo se está formando el mercado, cómo se está moviendo. En esta parte de acá pueden ver M1, o sea que estamos viendo la temporalidad del mercado a un minuto. Entonces vamos a ver vamos a ver cómo se observa, cómo se puede apreciar de diferente el mercado a medida que cambiamos las temporalidades. Acá tenemos un análisis de mercado a 5 minutos, o a 15, o a 30, o a una hora. Entonces, por ejemplo, a un minuto podemos ver que esta velita acá, el precio está oscilando, está subiendo, está bajando constantemente. Entonces, fíjense que toda la parte donde el precio se está moviendo es la huella que yo les decía ahorita de la mecha que nos va a finalmente formar la vela. Vamos a ver si de pronto se va a dar un poquito más grande. Sí, se deja agrandar un poco más. Entonces, tenemos acá, este fue el precio de cierre de esta vela. Entonces, la siguiente vela va a comenzar a formarse justo en este mismo precio. Entonces, acá abajo tenemos 18 segundos y no había arrancado a moverse el precio. Acá ya arrancó a moverse como un poquito bajista. Ahí que nos está formando un doji y vean, fíjense que el precio bajó hasta acá. Inicialmente se mostró como una velita roja, pero subió. Entonces, esa es la huella que yo les decía de que el precio en algún momento estuvo por ahí y la mecha es el rastro que podemos decir, el precio estuvo por ahí rondando en algún momento, pero no logró mantener ese precio. Entonces, vemos, arrancó, bajó un poquito y ¡puf! Empezó a subir, se disparó la vela, subió hasta acá y bajó acá. Probablemente por estos laditos va a estar el precio de cierre de esta vela, van 56 segundos, 58, ¡puf! Ahí se terminó de formar esa vela, entonces acabamos de ver en vivo y en directo el nacimiento de una vela alcista. Entonces, chicos, vamos a ver, por ejemplo, un poquito más chiquito, esto acá no se me mueve. Un segundo. Listo. Muy bien. Podemos, acá en MetaTrader podemos poner más pequeño, podemos poner más grande las velitas, eso ya es gusto de cada quien. Entonces vamos a devolvernos, vamos a buscar, por ejemplo, un fractal bien bonito. Vamos a verlo acá. Vamos a poner esto en gráfico de líneas para que sea más tangible ver los impulsos y retrocesos. Entonces, chicos, acá se los puse en gráfico de líneas. Hoy no estamos viendo velas japonesas, simplemente gráfico de líneas para ver qué, para ver la fractalidad del mercado. Entonces, vean, por ejemplo, que comenzamos en este punto de acá abajo. Comenzamos acá. Entonces vamos a poner una rayita de soporte que nos dice, acá, este fue el punto donde el movimiento arrancó a subir. Fíjense, comenzó a formar el fractal, subió, bajó, impulso, retroceso, hizo un impulso acá grandísimo
Y fíjense hasta dónde subió, subió hasta este punto. Ese fue el punto máximo de la operación. Fíjense que se mantuvo ahí, empezó ahí a juguetear un poquito el precio hacia arriba, hacia abajo, volvió a subir y después el precio, ¡puf!, se desplomó. ¿A qué? A compensar toda esa subida gigante que habíamos tenido acá. Entonces, ¿quieren saber dónde comenzó el movimiento? Entonces, MetaTrader tiene esta herramienta que se llama cursor en cruz, yo le digo una cruceta. Entonces, fíjense que a medida que yo voy moviendo la cruceta por el área del MetaTrader, en el lado derecho de la pantalla aparece resaltado en negro el precio del mercado. Entonces, supongamos, acá arrancó los impulsos y retrocesos. Entonces, el precio del mercado en ese momento del par euro-dólar estaba en 1.17156. Entonces, ese fue el precio del mercado cuando comenzó a hacer el movimiento de la formación del fractal. Subió todo esto, subió, bajó, subió hasta acá. ¿Hasta qué precio? Donde trazamos la línea verde, o sea, hasta un precio de 1.7228. Listo. ¿Cómo sabemos cuál es la mitad? Simple. Con esa misma herramienta de la crucetica, ponemos sobre el precio inicial donde arrancó a formarse el fractal, damos clic sostenido y vamos a subir hasta el punto máximo que alcanzó el mercado. Entonces, fíjense que al ladito de la cruceta van a aparecer una información. Van a aparecer barras, van a aparecer puntos. Esto que nos está marcando acá, que el mercado se movió 72 puntos. O sea, que el mercado acá me subió 72 pips. Esa fue la magnitud del movimiento. Entonces, para que compense por lo menos la mitad, tiene que bajar al menos 36 pips. ¿Listo? Entonces, volvemos a poner la herramienta y empezamos desde el punto, desde arriba, a medir los 36 pips hacia abajo a ver dónde nos dan. Entonces, clic sostenido, empezamos a marcar 20 pips, 30 pips, 36 pips. Entonces, esta es la mitad del movimiento del fractal que se comenzó a formar. Entonces, fíjense que más o menos en este punto de acá ya se había compensado por lo menos el 50% del fractal que se había hecho en la formación. Bajó incluso un poco más, lo que preguntaba ahorita Pau Mucher, no tiene que volver al punto de inicio, se quedó acá y volvió a empezar a subir, a hacer fractales, a subir, a bajar, a moverse en el transcurso del mercado. Incluso acá, en algún momento llegó a rondar el precio que tenía inicialmente y a partir de ese precio volvió a empezar a subir. Entonces, acá sin querer queriendo, acabamos de trazar una línea de soporte del precio, que es una línea donde el precio siempre pega y rebota. Eso de soporte y resistencia lo vamos a trabajar más antecitos, aunque si han estado juiciosos viéndose las clases, ya deben haber visto un poquito de lo que son soportes y resistencias. Vale, entonces, ¿les quedó claro con este ejemplo del mercado? Sí, sí, muy bien. Entonces, fíjense el movimiento que acabamos de analizar. Lo tenemos acá en toda la mitad de la pantalla. Lo teníamos en gráfico de líneas. Vamos ahora a convertirlo nuevamente a velas japonesas. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que pasó acá. Este punto, donde dijimos que comenzó el movimiento, fíjense que en esta parte de acá abajo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué tipo de velas son todas estas? Pónganme ahí en el chat qué tipo de velas son las que tenemos ahí en esa parte donde comenzó el movimiento de formación del fractal. Velas, velas doji, dice Pablo, Pablo y Tavo también dicen velas doji, por acá Gloria dice velas doji, muy bien. Entonces, ¿qué nos estaban diciendo esas velas doji? Que probablemente el mercado ahí estaba en indecisión. De hecho, fíjense que si nos devolvemos un poquito, el precio no se movió mucho en esta parte de acá del mercado, ¿cierto? Estaba como que subía un poquito, bajaba un poquito, ahí se quedaba. Incluso en esta vela roja grande que tenemos acá, que no es una vela doji, vemos que dejó una mecha muy grande hacia abajo. Así no sea una vela doji, este mechazo, esta mecha grande que dejamos acá, nos está marcando un interés comprador que fíjense, incluso dos velas después el precio comenzó a subir. Y varias veces el precio se la pasó ahí y vean las mechas tan grandes que dejó el mercado hacia abajo. Eso a mí como trader que me puede estar indicando pilas, ojo, prepárate, porque en este punto podemos estar pensando en hacer una compra. ¿Por qué? Puro interés comprador, puro interés de compradores. En algún momento esa vaina va a reventar y evidentemente reventó. Fíjense el subidón de 72 pips aproximadamente que medimos ahorita, que se pegó el mercado y después comenzó a bajar nuevamente.
Entonces, ¿cómo identificar dónde comenzó el fractal? Veníamos de puras velas de indecisión y acá ya comenzamos francamente con una tendencia alcista. Acá arribita tuvimos unos patrones de reversión que los vamos a trabajar en la próxima clase. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá una vela alcista, un doji con una mecha arriba grandísima, o sea, tenemos un interés vendedor en esta parte de acá y después velas bajistas. Entonces, acá tuvimos un patrón de reversión, acá se volvió a dar exactamente lo mismo que nos lo confirmó y si vamos un poquito más a fondo, volvamos al gráfico de líneas, tuvimos esta figura acá como de unos cuernitos que se llama un patrón en doble techo, que después vamos a ver qué significa ese doble techo, que es que prácticamente el precio se va a ir al inframundo. Entonces, muchacho, métale ahí casi que la casa, el carro, la beca, todo lo que tenga, porque esa vaina va por abajo y evidentemente acá se nos volcó el mercado hacia abajo. Entonces, chicos, ¿cómo identificamos esas reversiones o que el mercado se va a devolver? Patrones de reversión que lo veremos en la próxima clase. Y lo que me preguntaban de identificar hasta dónde bajaba el movimiento. Fíjense, acá lo compensó y ya siguió formando fractales hacia arriba y hacia abajo. Entonces, muchachos, ¿claros con la fractalidad del mercado? ¿Claros con lo que son impulsos, retrocesos? ¿Tenemos alguna duda de la clase o la podemos ya dar por terminada para el día de hoy? Dice por acá Pablo, claro. Andrea dice, entonces. André, ¿entonces qué? Entonces es pelea. Yuyu dice, vamos muy bien. Cuando el mercado baja un 50%, entonces cuando el mercado baja un 50%. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a dejar hoy por hoy acá la clase. Vamos, ya incluso abarcamos un tema grande. Lo que sí pueden comenzar a ver, a analizar, es si de pronto no han comenzado a operar, sí pueden comenzar a mirar acá en el mercado todas esas cositas que ya vamos analizando, como ve, el profe nos habló de un doji, nos habló de una reversión, nos habló de un fractal, pueden comenzar a buscarlo en el mercado. No estamos en condiciones operativas, no estamos en capacidad de operar, pero sí de comenzar a curiosear en el mercado. Entonces, por eso esta última parte del mercado, es que el mercado de la clase, la estábamos viendo acá, tratando de analizar un poco el mercado. André, leí por ahí que tenías una pregunta, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Habla ahora, calla para siempre. Cuando el mercado baja un 50% para compensar, entonces puede subir en cualquier momento como compra o venta, sí. Cuando el mercado ya compensa ese 50%, él ya puede salir disparado en cualquier dirección, o seguir hacia abajo completamente como marrano en patineta, o volver a subir endemoniadamente. Cualquiera de las dos cosas lo puede hacer. ¿Cómo vamos nosotros a saber que eso va o a subir o a bajar? Analizando los indicadores, analizando las tendencias y ya complementando con toda la parte del análisis técnico que vamos a ir aprendiendo de a poquitos. Entonces, tarea para la próxima clase, chicos, ya terminar todos los módulos de MindHub. Vamos a trabajar en la próxima clase patrones de reversión, patrones de continuación y patrones de confirmación. Y si nos da tiempo, hablamos un poquito de lo que son soportes y resistencias. Entonces, vénganse preparaditos que ese va a ser el tema para la próxima clase. Entonces, me traen estudiadito qué es un soporte, qué es una resistencia y yo dentro de 8 días estudiamos qué son los soportes estáticos, dinámicos y semidinámicos, teniendo en cuenta todos los que son como tal los patrones de continuación y de reversión. Preguntan por acá que si algún módulo de Bobo en específico. Chicos, no, algún módulo de Bobo en específico, no. Si quieren algo básico, a mí me encantan los módulos básicos del profe Gustavo Ortega, explica en alta plastilina, como él mismo lo dice, deja todo muy clarito. Entonces, si de pronto quieren ir complementando o adelantándose a las clases, no hay ningún problema porque estudiar antes de clase y estar en la clase es reaprender y subsanar todas las dudas que puedan tener. Entonces, si quieren estudiar antes de la clase, me parece maravilloso y eso habla muy bien del interés que todos estamos teniendo acá en nuestro progreso como traders. Entonces, no siendo más chicos, les agradezco mucho el haber estado por acá, el haberme prestado atención. Les mando un abrazo muy grande, una feliz noche, una feliz Semana Santa. Cuídense mucho. Pilas que estamos en tercer pico de la pandemia, no vamos a bajar la guardia, no queremos enfermitos por acá y en nuestras familias o seres queridos. Se les quiere de gratis. Chau, chau. Nos hablamos. Nos vemos dentro de 8 días. De eso, de eso, de eso, de eso.